Bueno, y hablábamos mucho respecto de lo que pudiera pasar el día después. Lo que pudiera pasar el 27 de octubre a partir del resultado de las elecciones nacionales en la economía de la Argentina. Y es por eso que hemos invitado a quien en otras oportunidades también nos ha acompañado, nos ha ayudado a reflexionar, a analizar respecto de la economía, del impacto que pueden tener algunas decisiones, en este caso elecciones, en la economía local, al contador docente Gustavo Címaro. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por acercarte esta mañana una vez más a ayudarnos a pensar. Bueno, gracias a ustedes, buenos días, gracias por la invitación una vez más. Bueno, a ver, finalmente la gente votó, la gente decidió, o por lo menos una mayoría decidió, darle un voto de confianza, aún en una situación compleja para muchos, un voto de confianza al gobierno nacional, al presidente Milei. Las provincias más productivas, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, por citar algunas, la misma provincia de Buenos Aires, acompañaron el proyecto nacional del presidente Milei. ¿Cómo puede impactar esto o cómo está impactando ya hoy en la economía de la Argentina? Bueno, creo que desde la última elección de hace 2 meses, ¿no? El 7 de hasta septiembre. Ahora había cierto nerviosismo, diría yo. A lo mejor ese nerviosismo hizo volver al apoyo por algún temor, ¿sí? Yo no sé si, no soy analista político, no sé si a que vuelva a alguien o no vuelva a alguien, pero sí a que se pierdan Que algunas... se generen otras condiciones. A que se generen otras condiciones. Y no solo es la tasa de inflación más baja, que todavía sigue siendo altísima, lo digo cada vez que vengo, sino a una política de potencial desregulación. La desregulación ya no es tan potencial, hay bastante desregulado, pero sobre todo de promesa de baja de impuestos, de regulación de impuestos y de regulación laboral. Me parece que esos son los 3 pilares que se buscan. Un poco de tranquilidad en eso, ida y vuelta del dólar, de la tasa de inflación, y menor carga burocrática, los costos de transacción, que yo siempre digo, ¿no? Entonces, me parece que es el mensaje que masivamente se compró, al menos en mi entorno empresarial, digamos, de los clientes que nosotros atendemos y con los cuales fui charlando 15 días antes, digamos, la percepción de los 15 días anteriores y hoy mismo, ¿no? O sea, la gente buscaba, más allá de la disconformidad, de los buenos modales, los malos modales y demás, como modelo económico, decir, bueno, que haya menos burocracia, que haya menos presión, que no seamos empleados administrativos de los gobiernos, y aún en muchos rubros que están perdiendo rentabilidad, o sea, que están perdiendo margen. ¿Cuáles son los que más complejos? Mira, en general, digamos, hay más competencia entre los productos. Las cadenas mayoristas o los productores le dicen a sus distribuidores y sus distribuidores le dicen a las cadenas minoristas no, los porcentajes van a ser menores. Incluso el que aplica margen sobre un precio, en muchos casos está aplicando margen sobre precios menores que hace un tiempo. En muchos, todavía estamos en un periodo de reacomodamiento de precios. Si bien la inflación sigue, hay muchos precios a la baja todavía. Y bueno, y hay mucho precio atado a la moneda extranjera, con lo cual hay algún sube y baja, ¿no? ¿Y cuán ligados están los precios al consumo? Porque también si el consumo no se reactiva, si el consumo está planchado, los precios tampoco pueden subir mucho. Bien, ahí hay 2 cosas. Antes todo el mundo estaba sobreestoqueado por el temor por la realidad inflacionaria. Entonces, sí. Si no tenía stock, se descapitalizaba. Ahora la gente empezó a trabajar con un stock de reposición mucho más bajo, porque le pasa al revés. Compra algo y a lo mejor después en la recompra eso vale menos, ¿sí? Entonces, si quedó sobreestoqueado, lo puede llegar a tener que vender por debajo del costo. Entonces, no hay, digamos, está permanentemente sobre los precios, porque en algunos casos, insisto, ese remarcar es hacia la baja y no hacia arriba. Los escucha dirán, mirá, yo estoy yendo a comprar. Bueno, si elijan 10 productos y síganlo, van a ver que están en un sube y baja, incluso con distintos, yo estoy haciendo ese ejercicio hace un tiempo, incluso con distintos valores en distintos lugares, ¿no? Además, este tema de que el dólar 1.500 o 1.300 no es solo el del ahorrista que compra dólares para resguardarse, es
de alguna manera, a mayor valor del dólar es una barrera arancelaria, actúa como barrera arancelaria, a la baja actúa como valor, digamos, en sentido contrario, y lo mismo para los exportadores. No es lo mismo para el productor de algún bien exportable a 1.100 que a 1.400, ¿sí? Entonces, yo veo que a veces miramos de a una variable, y como también soy reiterativo, esto como cuerpo humano, toco algo y se desequilibra o se acomoda a otra parte. Y acá un dólar caro protege el mercado nacional, un dólar barato desprotege la industria nacional. ¿Y cuál es el valor del dólar? Y el valor del dólar ¿cuál debería ser? ¿Está en un mercado libre? Sí, está a la baja porque estaban sobreprotegidos, digamos. O sea, salieron a tomar posiciones con un temor de derrota. Los mercados estaban más asustados de lo que pasó en realidad, ¿no? Y hoy, bueno, ya está en 1.400, según miro ahora en la tapa de algunos diarios, una baja del 7,6 en un solo día, en un par de horas, es muy alta, ¿no? Sí. Y una fuertísima suba de acciones y bonos. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, me parece que cerrando tu pregunta, el empresario, el que está relacionado con la empresa, que insisto es mi entorno, acompañó esperando todavía las reformas que ahora se llaman de segunda generación, ¿no? ¿Qué pasa con el campo? ¿El campo también, cuando hablas del sector empresario que te acompaña, incluís al campo o sí, no? Sí. Sí, incluso el campo. El campo tuvo algún ruido también con esa venta que hubo que hacer hasta los 7.000 millones, que quedaron descalzados, no quedaron descalzados. Algunos les fue mejor con eso, otros les fue peor. Como toda medida así de impacto, depende cómo los tomó a cada uno, pero digamos que me parece... Habrá enojado en el momento. Tal cual. Y después se pensó, digamos, en el proyecto en general. Sí, tal cual. A futuro. La baja de retenciones no a cero, pero se va dando. Bueno... es un sector que está castigado por otros factores, ¿sí? Ahora tenemos exceso de agua, ¿sí? Es un sector que tiene algunas ventajas, como que no compite por vender, porque no compite con el campo de al lado, digamos, sino que son producciones colaborativas, a diferencia de una ferretería que tiene que competir con el otro ferretero. Acá y con lo que viene de afuera. Y con lo que viene de afuera, pero a su vez tiene... como furgón de cola, como el clima, el valor de las producciones de nuestros países, el clima en otros países, si hubo superproducción o no hubo producción. Entonces, bueno, es un sector muy especial, ¿no? Gustavo, ¿y qué pasa con el comercio? Hablamos de lo local. Bueno, Tandil es un poco una isla. Hubo alguna reducción de ventas, lejísimo de hablar de que estamos en recesión, lejísimo de hablar de que estamos en recesión. Hay como un estancamiento en todo caso. Sí, un estancamiento. Un estancamiento. Pero comparativamente, yo tengo el análisis de algunos sectores de consumo de productos que no son de primera necesidad, y estos últimos 12 meses han sido los mejores de los últimos 4 años. Una super micro, ¿sí? Lo que el análisis yo hago en 4 o 5 empresas puntuales que venden productos que no son de primera necesidad, relacionados con el sector comestible y bebidas, pero digo, no es muestra de nada, ¿sí? Pero es super micro el análisis. Pero digamos... lejos está de estar en un periodo de recesión. Lejísimo estamos en un periodo de recesión, y yo creo que se pueden dar muchas ventas que estaban charladas, tanto el sector automotriz... Se estaba esperando, se estaba todo como en pausa. Tanto el sector automotriz como el sector construcción, ¿sí? Seguramente ahora haya una disparada de eso. Y después pasa en algunos lugares el sector construcción, donde antes alguien empezaba un edificio, esto también lo sé por charlar e informarnos con algunos clientes, que un desarrollador empezaba un edificio y ya compraba las piletas, los bideles, los inodoros, los mármoles. Y ahora dice, no, queda tranquilo que cuando lo necesite el vendedor lo llama y dice, che, empezar un edificio, no me compraste a mí, le compraste. No, te voy a comprar, pero no. Claro, al estar como más calmada la inflación, eso hace que no tengan que, con tanto apuro. Exacto. Eso, es más, porque insisto, el producto puede bajar. Claro. ¿Sí? Y además además que subía, podía no conseguirlo. ¿Sí? Y ahora pareciera que tengo la seguridad de
¿sí? No solo lo vas a conseguir, sino que hasta por ahí un poco más barato. Como toda la vida, mi consulta, cuando sube el dólar aumentan las cosas, ¿sí? Ahora baja, que el dólar está bajando otra vez, ¿van a bajar las cosas? Sí, fíjate que, un poco lo que hablábamos antes, la competencia te pone un freno a esa suba, ¿no? Y esta corrida, pequeña corrida comparada con las que teníamos, pero que bueno, hace un par de meses estábamos en 1190 y hoy estábamos hasta el viernes en 1004 largos, no tuvo ese impacto del 30% en los precios como antes, ¿sí? Yo insisto, algunos precios estaban muy por encima de lo que realmente valían las cosas, ¿sí? Entonces están buscando su lugar en la escalera de precios. Algunas cosas están a la baja, mayor competencia, liquidación de stock. Mucha gente todavía está con stock de otra época, ¿sí? Por este sobrestoqueo. Sí, todavía. Sí, todavía. Sobre todo en. Sí. Así que no, esa corrida yo no la vi reflejada en los precios. Y creo que no se va a ver, ¿sí? Un poco porque la demanda no está tan floreciente. Entonces, si me voy demasiado con los precios, no los coloco. Y segundo, porque hay competencia. A ver, uno siente, bueno, vos nos dirás si es así o no, corregime si no es así, pero como que se trabajó en la macroeconomía que parece haberse ordenado, no sé si es el término. Ahora debería pasar a la micro. Para ello, el propio Milei dijo que estas elecciones eran como elecciones bisagra, y que empezaba como una nueva etapa en que iba a tener que encarar grandes reformas. Para eso necesitaba gente en el Congreso. Bueno, va a tener más legisladores, tanto en diputados como en el Senado. Ha cambiado el escenario. Sí. ¿Van a poder salir esas reformas? ¿Son fundamentales para que la Argentina pueda empezar a despegar y a partir también de eso y de lo hecho, empezar a mejorar la micro? Yo creo que respecto a la macro, quiero decir, el paciente estaba en sala de cuidados intensivos. Ahora anda en silla de ruedas, no está la macro solucionada. De hecho, este ruido que tuvimos yendo a Estados Unidos, ¿sí? O sea, tenemos un paciente todavía, no está solucionado, ¿sí? Estamos mejor, salió de terapia intensiva, pero todavía anda en silla de ruedas, valga la grosería del ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero claro. Respecto a la micro, ahí yo tengo una duda porque es un presidente que no, piensa que la micro se ordena sola, no sé qué piensa todo su equipo, pero lo que se necesita es, otra vez reiterativo, la reforma impositiva, eso es menos impuesto y desregulación. Pero la reforma laboral. Y la reforma laboral. ¿No? ¿Sí? Que haya posibilidad de más trabajo en blanco, de generar trabajo en blanco, que esos trabajadores registrados aporten a la caja para mejorar jubilaciones. No es como una rueda que empieza. Exacto. Y ahí yo creo que hoy yo pensaba a la mañana, no sé por qué me vino el pensamiento, pero decir, los sindicatos que se oponen a la reforma laboral, ¿no es mejor tener más cantidad que paguen menos y no una cantidad adentro de la pecera y quedan un pilón afuera de la pecera, digamos? Bueno, eso pareciera que es fácil de explicar, pero algún motivo debe haber. ¿No es mejor que tengan más afiliado a la obra social y bajan los costos fijos? Bueno, que por muchos años no se generó trabajo en blanco, hubo mucho plan social, parecía como que la salida estaba dada por otorgar planes sociales y no generar trabajo genuino. Y las reformas, algunas, yo ya, digamos, lo de los tributarios no solo tiene que ver con pagar menos tasas, sino que haya menos trámites administrativos, ¿sí? Tanto sea para importar una máquina para producir como para hacer una presentación tributaria. Eso va en camino de regulación y eso es, o de facilitar, y eso con independencia que gobierne quien gobierne, digamos, ¿sí? Yo digo, una señora con pollera, un señor con peluca, otro con bigote, porque la tecnología nos lleva puesto. Entonces ahí va a haber una facilidad, que incluso va a hacer que cambie fuertemente, pero esto pasado mañana, el trabajo de los contadores. O sea, acá también todas las profesiones, pero en particular a mí me toca lo de los contadores. Van a tener trabajo. Nosotros todos nos preguntamos qué va a pasar. Mañana tengo una charla en la Cámara Empresaria y yo estaba preparando las pantallas y digamos, en una pantalla dice el fin de los contadores o el contador para otros fines.
Está buena que en realidad, interrogante. Claro, que en realidad hay herramientas que hace rato que existen, Sí. Y que la burocracia nos llevó puesto a los contadores, con la metáfora de la rana que se calienta a fuego lento. Sí. Estamos llenando cuadraditos, ¿sí? Para ayudarle al empresario a sacarle un poco de trabajo en lugar de darle valor agregado a través de información para toma de decisiones, ¿sí? Bueno, pero vos decís el contador para otros fines, pero entonces deja de ser contador, ¿o no? No, porque habíamos dejado de ser contadores. Habíamos pasado, estamos hoy todavía, pero esto es cuestión de, yo digo de días para exagerarlo, pero estábamos para llenar un censo, para hacer una carpeta para un banco, y resulta que el Banco Nación la pide distinto que el provincia, la fotocopia distinta. Una tarea que no tiene ningún valor agregado. Con lo cual, no solo pierde valor la profesión, no se valora el honorario, lógicamente. Nos aburrimos de la profesión, llegamos al final de nuestros días de contadores diciendo, Estudié para esto. insultando a la profesión, Claro. cuando en realidad lo que estamos haciendo es aplicándola mal. Yo siempre digo que el profesional de ciencia económica está preparado para hacer cirugía estética y está poniendo vacuna para la gripe, ¿sí? Pero eso es culpa de una serie de actores, entre ellos los colegios profesionales, los consejos profesionales, los propios contadores, porque no nos hemos relevado. Bueno, pero la tributación va a ser de autoliquidación prácticamente, y vamos a quedar como asesores, y esto con independencia de mi ley, de nombre que se me ocurra, claro, no tiene que ver quién nos gobierne. Quién nos gobierne. Y la sociedad lo tiene que exigir con más fuerza. Esta etapa que viene tiene que exigir las reformas de segunda generación. Las cámaras empresariales, los empresarios, porque no hemos acostumbrado. Era normal que nos corten una calle y no decíamos nada. ¿Sí? Bueno, entonces me parece que el ciudadano, además del voto, lógicamente que elige los representantes, y los representantes deberían hacerlo. Pero ahora hay que exigirle a esa gente que se votó que haga esta reforma que prometieron. ¿Y crees que son fundamentales para la Argentina? Sí, son fundamentales. Sí. Y la oposición debería apoyarla, porque le va a facilitar, si le toca gobernar dentro de 2 años, le va a facilitar el gobierno. ¿Sí? Insisto, menor carga impositiva. Bueno, Caputo hace 3 meses en una conferencia de prensa dio 2 datos, dos datos. En 1.000 contribuyentes está el 50% de la recaudación. En 1.000. No sé si en Tandil habrá alguien que esté dentro de los 7.000. Ojalá 1.000. que sí, porque sería muy bueno. Sí. En 11.000 está el 75% de la recaudación. ¿Sí? Entonces, cuando dijeron cerraron Arca en Azul, cerraron Arca en varias ciudades, tiene lógica. Si no está la recaudación. Y además hoy los controles son, Claro, no hace falta ni la agencia. ¿Sí? Entonces, otra vez, la racionalización del Estado también pasa por esas cosas. Y esto no es solo Milei, Milei, el gobernador de cada lugar y los intendentes de cada lugar. Bueno, habrá que ver si los gobiernos provinciales, yo estaba haciendo un análisis por estas charlas, y estaba mirando las tasas municipales, y hay tasas que están implementadas. Por ejemplo, en Tandil, que no recaudan ni el 0,1%. Esto entra ustedes a la plataforma de tandil.gov y lo encuentran. ¿Sí? Y eso tiene un costo de personal, un costo de control, un costo de instrumentación, un costo de encarece. Encarece. Lo único que hace es encarecer. Seguramente lo que se recauda no cubre el costo de esa recaudación. Bueno, pero habrá que ver si tanto el gobierno de la provincia, que parece ir en contra, digamos, de esta tendencia de austeridad del Estado, y el municipio de Tandil deciden. Pero revisar costos. aún en caminos ideológicos, la tecnología juega para los 2 lugares, ¿sí? No me quiero meter en otro tema, pero cuando hablamos de inflación baja, digamos, hay 10 países con estos niveles de inflación nomás. Después los países pueden ser socialistas o capitalistas y no tienen inflación los otros 180 países en el mundo, digamos. Bueno, tienen en inflación del 3, 4, 5%. Vecinos, ¿o no? Tenemos vecinos con distinto color político, ¿sí? Y lo mismo con el tema de las universidades, ¿sí? Porque se confunde gratuidad con aranceles, entonces que sean no aranceladas no quiere decir que sean gratuitas. ¿Sí? Bueno, hay una serie de temas para debatir. Que entendés que van a empezar a darse, o por lo menos se va a abrir un debate diferente a partir de las elecciones.
Sí, yo no creo que la universidad pública sea arancelada en Argentina por mucho tiempo, porque no, pero sí que se racionalicen los gastos, que sea todo más transparente, y hay que darse debate, ¿sí? Si un municipio tiene que tener la estructura que tienen los municipios, si todas las facultades tienen que tener un decano y vicedecano, o el vicedecano tiene que tomar otras funciones. Porque eso en realidad impacta en las finanzas personales, impactan en la economía familiar. Hay un término que en Argentina en los contadores no lo usamos, pero en las normas internacionales se usa, que es en defensa del interés público. Y nosotros no estamos acostumbrados que todas nuestras acciones tienen que ser en defensa del interés público. La del periodista cuando informa, la del contador cuando asesora a un cliente, porque ese cliente va a tener un impacto tomando o despidiendo personal que tiene un impacto social. ¿Sí? Entonces, a veces parece que estamos en profesiones frías, pero sin embargo tienen mucho impacto social. Y perdemos de vista el norte, ¿no? Está. Bueno, Gustavo, no sé si querés agregar algo más, pero no queríamos dejar de charlar un poco respecto del día después. No, que seguramente esta semana va a haber algunos vaivenes todavía. Pero no esa volatilidad del dólar. Entiendo que y seguramente esa sensación de que no sabes qué va a pasar al otro día, que el riesgo país va a irse por los aires, esa sensación que traíamos estas últimas semanas. Tal cual. Esperemos que podamos que se calme y bueno, y que haya estabilidad jurídica, ¿sí? Sobre todo en todo lo que sea tributario y laboral, ¿sí? Y no solo en la ley, sino en cómo actúan los jueces, ¿no? Porque a veces hay fallos que asustan y de hecho hay varias pymes complicadas por fallos, ¿sí? Judiciales. ¿Eso ahora acá? Sí, ahora acá, sí. Y algunos son públicos. Fallos judiciales que complican a empresas. Sí, fallos judiciales que complican a empresas, sí. En lugar de ayudarlas, la complican. Sin ir en contra de ningún empleado que tiene sus derechos, digamos, ¿sí? No estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, estabilidad jurídica también es un tema a consolidar. Está. Gustavo, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta la 104.1. No, gracias a ustedes, como siempre.